Va a aparecer ahí algo que me encanta, que es una flechita, que se las puse el año pasado y el anterior. Procura que sea solo la flecha, porque si no, enseguida estos son medios vivarachos. ¿Qué hay ahí? Es una línea de tiempo, muy bien. Yo les dije el año pasado que hay fechas que nosotros tenemos que saber históricamente. Yo sé que hay gente que no le gusta la historia, pero la Biblia es también un libro histórico, y incluso hasta arqueológico, y muchos de los descubrimientos que se han logrado fue siguiendo también las instrucciones bíblicas. Ahí tenemos la primera fecha que dice 2930. ¿Qué fecha creen que puede ser? Es la cronología neotestamentaria, dice básica, porque si agarran una línea de tiempo completa nos revienta la cabeza a todos a un domingo a la mañana, ¿no? Así que la idea es que podamos hacerla entre todos. ¿Qué evento se sabe ya que podemos dar como inicio de la iglesia? Del comienzo de la iglesia. Pentecostés, muy bien, hacemos un clic, aparece una flechita y va a aparecer Pentecostés. ¿Qué pasó en ese momento? Desciende el Espíritu, son llenos del Espíritu y todos los que estaban juntos en ese aposento. ¿Y qué aparece? Lenguas repartidas, dice, como de fuego. Simbólicamente siempre se da a entender que esa es la representación del Espíritu como un fuego. De hecho, también dicen que no apaguen al Espíritu, ¿no? Figuradamente. ¿Y qué empiezan a hacer los reunidos allí? Empiezan a hablar ¿en qué? Lenguas conocidas. Lenguas entendibles por otros países, regiones, lugares. Y eso está bien clarito ahí, porque los que los escucharon, que eran judíos que venían de otros lugares, que dice, están hablando en nuestra lengua. Esos eran judíos que no habían nacido en Judea, eran judíos nacidos en otras tierras, por lo cual tenían otros idiomas. Y cuando estos empiezan a hablar, hablan en otros idiomas, otras lenguas, ¿sí? Muchos hoy dicen que lo que hablan son lenguas angélicas, imposible de saber porque nadie entiende nada. Bueno, lo real y lo escritural, que es para lo que estamos acá, es que lo que hablaron, lo que el Espíritu manifestó, era la palabra de Dios en otros idiomas. Cuando Dios habla, hermanos, desde la antigüedad, hoy se habla del Éxodo, se habló. A Moisés le dijo claramente, Moisés escribe. Moisés escribe. Y el último de los autores, ¿quién es? Exiliado en una isla ya anciano, le dice Juan, escribe. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que su palabra sea legible y entendible para nosotros. Nunca algo que nosotros no podamos entender. Como dice Pablo, si voy a ustedes con lengua extraña, ¿de qué les beneficia? De nada, ¿sí? Así que la palabra de Dios es clara y Dios se revela a nosotros siempre de forma entendible. Y las lenguas angélicas, ¿en qué hablaron los ángeles cuando vinieron a dar mensajes? En lenguas que todos lo entendieron, si no, no hubiesen sido mensajes entendibles, ¿tá? Entonces, se toma Pentecostés como el inicio del comienzo de la iglesia. ¿Por qué? Porque se cumple la promesa de Jesús que le dijo, quédense juntos hasta que venga el Espíritu Santo, el Paráclitos, y entonces a partir de la potencia que el Espíritu daba, iban a empezar a hacer ¿qué? Testigos. Me serán testigos. ¿Dónde? Solo en Jerusalén. Y ahí estaremos felices para siempre. Jerusalén y hasta... Perfecto. Y pasaron más de 2000 años y ¿cómo vemos el Evangelio hoy? ¿No? Fue gracias a los hombres que pusieron su esfuerzo y su empeño. Si fuese por nuestro ánimo, fuerza, voluntad y ganas, seguirían en Jerusalén, ¿no?
Pero fue porque, ¿saben qué? Eran personas que estaban dispuestas a negarse a sí mismos para que el Espíritu actúe. Por eso, cuando abrimos los Hechos, es Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque los hombres, vamos a ver también cuando analicemos a Pedro, son hombres, como dice la palabra, sujetos también a las mismas pasiones que tenemos nosotros. Pero ahí comienza entonces, se levanta Pedro, predica ese gran mensaje, no era un mensaje de lindo a los oídos, como hoy muchas veces se hablan, ¿no? Y se predican cosas que las personas quieren escuchar, que no molestan, que te hablan solo de lo motivacional, del amor de Dios y nada más. No, dice, ustedes crucificaron al Mesías, le dijo. Claro, pum. Y no, esto es muy duro. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios, cuando es palabra de Dios, es poderosa y se convierten un montón de personas. ¿Qué haremos? Dice, ¿no? Y tenían que aceptar a Cristo. Y ahí comienza el Evangelio. La segunda fecha es 34. Apretá un clic nada más. ¡Ay, flecha roja, che! Acá hay un suceso trágico. ¿Qué pudo haber pasado? Fuerte que no escucho. Muy bien. Muere el primer mártir registrado en la Biblia, ¿sí? La persecución, hermanos, no comienza de mano de los romanos, Las piedras más grandes y los problemas que tuvieron los cristianos fueron de los mismos judíos. ¿Y quién encabezaba esa persecución de forma... Hechos 8 dice así, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice, asolaba a la iglesia. Esta palabra es fuerte, Es como una fiera carnívora que asola a su presa y la destroza. Dice, ¿qué hacía? Entraba en las casas, ¿sí? Casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿en dónde? En la cárcel. La cárcel no era la estadía permanente como es hoy. Cumplís tu condena en la cárcel. La cárcel era el lugar donde vos estabas transitoriamente, a veces era un tiempo muy corto, hasta que se te dictaba sentencia. En algunos casos la sentencia eran los látigos, en algunos casos eran la muerte, ¿sí? Así que entregar a la cárcel no era para que cumplan condena en la cárcel tantos años, no, estabas ahí porque se iba a decidir qué iba a pasar con vos. Y si bien, recuerden que en este tiempo los judíos no tenían el poder de dar muerte, ¿sí? Se pasaba solo esto cuando se armaban turbas ajenas a las autoridades romanas. Por eso, ¿ustedes creen que si esto no hubiese pasado, hubiesen entregado a Jesús a los tribunales romanos? Si los judíos hubiesen tenido la autoridad de poder dar muerte a quien ellos creían que transgredían la ley, Jesús hubiese muerto mucho antes. Recuerden que Jesús escapó varias veces de que lo apedreen, ¿sí? Pero lo que pasaba que a veces se armaban tumultos y morían, daban muerte a algunos, sí que fue el caso de Esteban. Estos judíos que dan muerte a Esteban no eran cualquier judío, eran judíos griegos, que es donde estaba Pablo también metido ahí, que es donde Pablo después es perseguido por ese mismo grupo. ¿Se acuerdan que después le dicen a Pablo, salí de Jerusalén? Porque acá ya sabemos que los que mataron a Esteban, que estaban con vos, ahora se enteran que vos predicás, te van a linchar de la misma forma y lo envían a Tarso, ¿sí? Pero bueno, con la muerte de Esteban comienza, acabamos de leer, gran persecución. El 8:4 dice, los que fueron esparcidos iban tristes por todas las partes. Dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio, ¿sí? Y fue la ocasión que Dios permitió
para lo que Él les dijo, que el Evangelio sea anunciado a todos los lugares, fíjense, por medio de una persecución, ahora el Evangelio puede salir. Los medios que Dios permite o que utiliza son a veces incomprensibles a nuestra mente, porque son cosas que no nos gustan. A nadie le gusta que lo saquen de su lugar, que lo metan preso, que quemen sus posesiones, ¿no? Pero esta persecución, Dios se vale de esta persecución y los cristianos que tenían el Espíritu Santo adentro entienden que esta persecución tiene un fin mayor que ellos. Qué bueno es entender esto, ¿no? A veces nos centramos muchos en nosotros, pero hay en nosotros, como se decía hoy, en la vida de todo hijo de Dios es glorificar ¿a quién? A Dios. Y estos entendieron eso y por eso iban no lamentándose y llorando por todos lados, sino que iban anunciando las buenas noticias. ¿Por qué? Porque en Cristo se puede encontrar gozo a pesar de la adversidad. Próxima fecha aparece un 35 amarillo. ¿Qué pudo haber pasado al año siguiente? Muy bien. Saulo, que dice que aún aspiraba, fíjense, como un búfalo así, quería que agarrar y matar, va a pedir cartas al sumo sacerdote para irse a Damasco. Ya el tipo estaba, cegado contra esta gente. Dice esto, pero él dice que él lo que hacía, lo hacía como. ¿Él qué entendía cuando hacía eso? Pensando que estaba dando un servicio a Dios, o sea, tenía celo en él. ¿Y qué pasa? Él va a Damasco seguro de que va a encontrar cristianos ahí, que lo sabía. ¿Y qué pasa? Los caminos del hombre parecen que son caminos exitosos, pero son bien. ¿Y se aparece quién? ¿Qué le dice? Yo soy a quién. No, pero si yo persigo a hombres, yo persigo a estos que son de la secta, el camino. Hermanos, los que persiguen a la iglesia persiguen a Cristo. Cuando te persiguen a vos, se burlan de vos, te hostigan por ser un hijo de Dios, se están burlando de Cristo. No lo hagamos personal. Oremos por esa gente, porque acuérdense lo que dice Jesús: quien haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, y no lo hablaba solo por los niños, lo hablaba por sus discípulos, ¿qué es mejor? Entonces, por eso habla siempre del amor a los enemigos. ¿Cómo amamos a los enemigos? Orando por ellos. Que el Señor tenga misericordia y que Él se encargue. Por eso el cristiano no le es permitido la venganza. La venganza solo corresponde al Señor. Pero ¿y si el Señor quiere tener misericordia, nos vamos a enojar? ¿Cuánta misericordia ha tenido con nosotros, no? Y esto también es, cuando uno analiza la vida de Saulo, dice ¿qué puede hacerse con un hombre que consiente en la muerte y en el hostigamiento, no de personas que hacían el mal? Porque uno podría decir, bueno, pero estos tipos roban, ¿no? Asesinan, toman las armas para llevar su evangelio, como muchos otros han predicado con matanzas. No, los cristianos amaban a sus enemigos, tenían favor con el pueblo. ¿Qué mal podían hacer a la sociedad? No, era porque él estaba convencido que estas personas tenían que ser eliminadas. Y entonces Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. Cae, ¿y cómo cae? Ciego. Se revela lo que él estaba. Él estaba ciego y por eso queda naturalmente ciego. ¿Hasta cuándo? Hasta que ora y reconoce a Jesús y después viene un profeta, ¿se acuerdan? Y ora por él y recupera la vista. ¿Cambió la vida de Pablo? Dice, enseguida predicaba el Evangelio. Si bien Dios trabaja con él 3 años, ¿se acuerdan? El mismo tiempo que los discípulos de Jesús estuvieron con Jesús, él recibe la instrucción misma de Cristo. Después baja a Jerusalén, está con Pedro,
¿Se acuerdan que cuando él va lo recibieron con los brazos abiertos? Nadie le quería abrir la puerta, dice ¿Y quién lo lleva? ¿Se acuerdan? Bernabé, que después se hace amigo de Pablo y lo acompaña en su primer viaje, ¿no? Lo lleva, cuenta y bueno, y ahí está un tiempo, pero se enteran que Pablo se había convertido y lo quieren linchar y le dicen, Pablito, lo mandan a Cesarea, que era un puerto cercano, y lo mandan a Tarso. Cuando se convierten estos cristianos que son esparcidos, que solo le predicaban a judíos, algunos les empiezan a predicar a judíos que también no eran propios de Jerusalén, sino que eran de otros lugares, y también a griegos. Griegos que ya eran o prosélitos o simpatizantes. ¿Se acuerdan que en el tiempo había incluso hasta centuriones que habían abandonado el politeísmo de Roma y tenían favor con el pueblo? Uno de ellos, ¿quién fue? Cornelio. Y acá hay un hecho importante porque pasan más de 10 años, escuchen bien, más de 10 años en que no hay manifestación visible a los judíos de que los gentiles también son escogidos. Aunque creen muchos samaritanos, recuerden que los samaritanos eran mitad y mitad. Tenían parte de sangre judía y parte de sangre gentil, aunque eran muy despreciados. Y uno podía decir, bueno, pero los samaritanos vamos a incluirlo porque están ahí, ¿no? Pero después, con el hecho de Cornelio, se manifiesta que esos gentiles de pura cepa, cuando aceptan el mensaje también el espíritu baja y ¿qué hace? Empiezan a hablar en lenguas. Y los judíos que están con Pablo quedan asombrados, perplejos, porque no pueden entender que en su cabeza, como ellos tenían las salvaciones solo del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios que es judío. Cuando pasa ese hecho, encima dentro de la casa de un gentil que para ellos, cuando Pedro llega a Jerusalén, ¿se acuerdan que le dicen? Vos estuviste comiendo adentro de la casa de un gentil. Y Pedro tiene que explicarles, ¿no? Y esto duró muchos años, gran parte de todo el primer siglo. Vemos que si bien había judíos que pasaron a la fe, esos judíos después eran judaizantes. Y a los gentiles, ¿qué los querían hacer? La circuncisión no era solo la marca en el prepucio, era con la circuncisión asumir que la identidad del pueblo. Con eso las fiestas, con eso la abstención de alimentos, la celebración de un montón de cosas. Y ellos decían, no basta con Cristo, es necesario la circuncisión. 10 años después del 34, y vamos apurándonos, pasa otro hecho grave, flechita roja. Hay una primer persecución, dijimos ahí, en el 34 con la muerte de Esteban, gran persecución, tienen que irse. Se van pero predican el Evangelio, surgen nuevas iglesias. Hay un tiempo de paz después del 35, ¿por qué? Porque el principal hostigador pasa a ser ahora de las filas de Cristo, pero había un desagradable ser que se llamaba Herodes Agripa, que estuvo del 37 al 44, y en el 44, ¿qué pasa? No, señores. ¿Se muere a espada? ¿Quién? ¿Se mata a quién? Muy bien. Se le da muerte a Jacobo, el hermano de quién? De Juan. Eso va a ir más adelante, ¿sí? No te anticipes. ¿Y quién queda preso también en esa ocasión? ¿Por qué zafa Pedro de no ser muerto? Porque Pedro estaba preso y custodiado por un montón de soldados para lincharlo, Porque Herodes, que no tenía tan buen trato con Roma, se complacía con los judíos para no tener problemas. Y entonces, ¿qué hacía? Como a los judíos les encanta que a esta gente
las meta a prisión, les saque todo y los mate, voy a seguir por este mismo camino. ¿Quién lo libera a Pedro de esa prisión? La iglesia oraba, no hay que sacar esto, pero la provisión de Dios manda un ángel, milagrosamente se abren todas. Esto es algo que era milagroso, ¿no? Que hasta ni Pedro se da cuenta de eso hasta que no está afuera seguro y le corrió el frío por la oreja y dijo, no, es verdad, me sacó de la cárcel. Pero llega a la puerta de donde estaban reunidos y el ángel no abre ninguna puerta. Se queda ahí, ¿se acuerdan? Viene una muchachita, lo mira y se vuelve, no le abre, ¿no? Dice, es el ángel de Pedro, ¿no? Y bueno, y le abren y ahí hay regocijo. Y esto habla también, ¿no?, de las cosas que Dios hace, son las cosas imposibles, hermano. Las cosas que tenemos que hacer nosotros, las hacemos nosotros, ¿no? A veces pretendemos que Dios haga todo, el trabajo. No, te saqué de la prisión. La otra puerta, abríla vos, ¿no? La otra puerta les corresponde a ustedes. Hay cosas, hermanos, que Dios prometió y Él es fiel a sus promesas, pero no pretendamos demasiado más que eso. ¿Se acuerdan? Josué le dijo, yo voy a estar con vos. ¿Y a vos qué te toca, Josué? Esforzate y sé. Bien, y lo mismo queda hoy para nosotros. A veces como que queremos meter a Dios en todas las cosas, ¿viste? Y no, hay cosas que nos tocan a nosotros. Dios no te aprueba las materias en la secundaria. Una vez uno me dijo, porque no me está yendo bien y yo que oro a Dios. Le dije, ¿cuándo te prometió Dios que te iba a ir bien en la escuela? ¿No? O que te vaya bien en el trabajo. Y bueno, hay cosas que dependen de nosotros. Orar a Dios, estudiar la Biblia, venir a la cena. Si fuese por las ganas, muchos nos quedaríamos durmiendo, ¿no? Pero hay cosas que es esforzarse y ser valientes, porque llevar el evangelio a ciertos lugares requiere valentía. Y entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque hay una convicción y una certeza de que ¿quién está detrás nuestro? El Señor, respaldándonos. Y por eso nosotros vemos en la historia que el cristianismo fue una bomba explosiva, no por los hombres en sí, sino por el Espíritu Santo trabajando en personas que estaban decididas a glorificar a Dios. El mismo poder del primer siglo sigue estando hoy. El Espíritu Santo no mengua en su poder, es Dios. El problema es que nosotros a veces cerramos llave, habitaciones, y el Espíritu está para tener emoción un fin de semana en una reunión. ¿Y el resto de la semana qué? ¿No? Y no le podemos echar nunca la culpa a Dios ni a su Espíritu por cómo está el país o por si las iglesias están como están, que a veces se escucha tanto esto, ¿no? Tenemos que mirarnos a nosotros. ¿Qué pasa en el 49? Acá sí es más complicada la historia. Dijimos, les voy a dar una pista, que hubo un grupo de judíos que empezaron a querer judaí. Y por este tema, que ya, acuérdense, para este tiempo ya Pablo había terminado su primer viaje misionero, y uno de los lugares donde lo ha es la zona de Galacia, y cuando escribe esa primera carta, ¿qué le dice? ¿De qué? Estaba sorprendido, de que tan pronto, ¿qué les pasó? Detrás de Pablo habían algunos en nombre, decían, nosotros venimos en nombre de Jerusalén acá. ¿Y qué les decían? Ustedes se tienen que, como les trastornaron, y esto habla la palabra de Dios, trastornaron, los pusieron, porque no era el mensaje que Pablo les había dado. Incluso fíjense, Pablo llega a decir, si un ángel del cielo o nosotros mismos, otro predica ¿qué tiene que ser? Esa palabra es que sea digno de ser quemado o desechado, ¿sí? Muchas de las sectas que andan incluso hoy en nuestros días, cuando le mostrás este texto quedan, porque lo que dicen es que bajó un ángel y me mostró unas cosas, ¿no? Los fundadores de esta secta. Y este pasaje es claro, y Pablo incluso dice, ¿y si nosotros mismos le predicamos otro evangelio? ¿Por qué dice esto, Pablo? Si vos sos un siervo de Dios, porque los hombres fallamos. Y hemos visto muchas veces que hombres que un día estuvieron en un lugar,
al tiempo estaban en otro completamente distinto, ¿no? Entonces Pablo, consciente de la carne, como él lo llama en muchas cartas, dice, miren, si aún yo vengo mañana y les doy otro evangelio, ténganlo como anatema, porque el primer evangelio que llegó a ustedes es el evangelio de Cristo. Esos grupos generaron tanto trastorno en las iglesias, sobre todo en los gentiles, ya no en las iglesias que tenían más conformación judía, porque ellos seguían practicando algunas cosas de la ley por cultura, por tradición, te enseñaron toda la vida a guardar la Pascua, a hacer ciertas cosas que tampoco se les prohibió a esos judíos que hagan. De hecho, Pablo mismo guardó algunos votos en algún momento, pero a los gentiles vos no le podías poner un yugo, como dice, que ni nuestros padres pudieron llevar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí en Jerusalén? Ahí es donde se encuentran, se reúnen los apóstoles, se reúne Pablo, está también Bernabé. No, eso pasa. ¿Qué pasa ahí en esa fecha? El Concilio de Jerusalén. Muy bien. Ahí es donde vimos el año pasado que ¿quién toma preponderancia? Otro Jacobo. El que tenemos como Santiago. Santiago en realidad es el nombre latinizado, pero Jacobo era el nombre. ¿Sí? Que ese sí es el hermano del Señor, que había tomado un rol importante en la iglesia en Jerusalén y que es nombrado incluso como columna junto con Juan y con Pedro, ¿sí? Y él se levanta y da, bueno, esto no es así, Pedro habla, Pablo habla, y mandan una carta para que circule a todas las iglesias de que lo único que los gentiles tenían que abstenerse, ¿qué era? ¿Se acuerdan? De ahogado, de sangre, muy bien, y bien. Son cosas que tenían que ver, excepto la fornicación, que es para todos los tiempos, con la convivencia. Y ellos comían una patita de cerdo y al lado estaba el judío, ¿y qué iba a traer? Iba a traer rivalidad, ¿no? O si ellos estaban acostumbrados a comer un animal que no había sido degollado, y bueno, para un judío, ¿viste? Comer eso. Entonces, ¿qué cena del Señor podía haber? Fíjense cómo las cosas culturales y las tradiciones que traemos también a veces generan estos roces, ¿no? Entonces, por amor, los gentiles tenían que abstenerse de estas cosas para que haya y se fortalezca el vínculo que Cristo ganó en la cruz, que es el vínculo de la paz. Pero esto no era una obligación por los siglos de los siglos, porque después en Colosenses Pablo le dice que nadie los juzgue por lunas nuevas, por días de reposo, porque todo eso que era una sombra de lo que iba a venir. Y eso que iba a venir, que era la luz verdadera, que es Cristo, ¿no? Por eso es que hoy vemos, ¿no? A veces cuando se quiere condicionar, incluso en alguna parte dice, vendrán unos que prohibirán casarse, ¿no? Abstenerse de alimentos, y todo eso es desechable, ¿no? Tiene una apariencia de piedad, pero es mero ritual, mera cosa visible para los demás. Por eso es que nosotros no estamos obligados a nada. Sí hay cosas que hacemos por amor y por conciencia, y lo mismo Pablo le dice a los gentiles ahora también en favor de los judíos cuando comían carne que se compraba en carnicería y que algunos sabían que eso venía ¿de dónde? De sacrificios a los ídolos. Ojo, era la mejor carne, porque ellos también ofrecían a sus dioses lo mejor de lo mejor, pero claro, sobraba carne y todo eso después se vendía a las personas. Y las personas que tenían, Pablo los llama los débiles de conciencia, hablamos esto en la última clase que dimos de Primera Tesalonicenses, que eran los débiles, dice, por amor a los débiles, yo no comeré carne jamás, ¿no? Y fíjense cómo la libertad que tenemos en Cristo no es mayor al amor. El amor está por sobre la libertad que podemos tener. Avanzamos. 62. Bueno, en esta fecha pasan dos cosas. En primer lugar, les digo que acá termina Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles narra 33 años aproximadamente de la iglesia, desde el Pentecostés
hasta esta fecha. En esta fecha pasan dos cosas, una buena y otra no tan buena. A ver, las flechitas. Vamos con la buena. Dijimos que termina Hechos de los Apóstoles. ¿Y cómo termina Hechos de los Apóstoles? Con Pablo preso en Roma. ¿Cuánto tiempo estuvo preso en Roma? 2 años. Previamente, ¿qué le había pasado a Pablo? Llega de su tercer viaje y lo agarran en Jerusalén. Y está 2 años preso ¿en dónde? En Cesarea. Así que está 2 años preso en Cesarea. Él apela ¿a quién? ¿Por qué apela a César? Porque es romano. Si no, no tenía posibilidad. Dice, apelaste a César, te mando a César. Tiene un naufragio difícil, ¿se acuerdan? Encallan, quedan en Malta, lo pica una serpiente, ¿no? Y dicen, este está meado por... No lo dice así, pero cuando los isleños lo ven que le pasó, dice, ¿y qué le pasa? ¿Ven que después no se cae seco? ¿No muere? Y entonces ahora lo toman como hijo de los dioses, ¿eh? Cambiaron. Y bueno, y la palabra de Dios por medio de Pablo, incluso Pablo sana también a algunas personas allí, y la palabra de Dios es poderosa allí. Vuelven a agarrar una nave, conducen a Roma. En Roma no tiene condiciones tan graves Pablo, porque está como preso en un domicilio, en una casa. No está en una prisión oscura, esto pasa mucho después. Y entonces él puede recibir gente. ¿Tá? Entonces predica, también tiene un ministerio de predicación y además de ¿qué? ¿Qué escribe? ¿A quiénes? ¿A los filipenses? No. Efesios, Colosenses y a Filemón. A Filemón. Posiblemente puede haber escrito otras cosas, sí, algunos dicen que sí, pero no quedan registradas porque el Señor quiso que quede registrado eso. Pero Pablo no era una de las personalidades que es como yo, que le gusta quedarse tranquilo, disfrutar del sol. Era una persona activa, tenía hormigas en las plantas de los pies y no podía estar quieto. Y por eso los viajes que hizo, además de la comisión que tenía, la palabra de Dios nunca está presa y utiliza a Pablo en la prisión para mandar estas cartas que son espectaculares. Cada vez que las leemos, ¿viste? Son una cosa que vos decís, es Dios mismo hablándonos al corazón. Y en el 62, después de esos 2 años que está en Roma, ¿qué pasa con Pablo? ¿Qué les parece? ¿Lo matan? Lo liberan, queda libre. Después de esos 2 años en Roma queda libre. Pero el mismo año, flechita, otra cosa. Y ahí Graciela tiró, se fue Graciela, tiró una que es la que va. Flecha roja, alguien muere. Muy bien. Muere en el mismo año Jacobo, que es Santiago, ¿sí? Esto no está relatado en la palabra de Dios, pero por fuentes extrabíblicas. Mirá, Graciela, ahí estamos nombrando al que vos dijiste, muerte de Jacobo de Santiago. Era un hombre muy piadoso, lo que dicen las fuentes extrabíblicas, que lo suben al pináculo, aprovechan que hay un recambio de autoridades romanas, lo suben al pináculo, lo tiran, cae pero queda moribundo, le tiran algunas piedras y pasa uno con un palo y lo termina de matar ahí. Es una muerte horrible, ¿no? Pero bueno, termina ahí por fuentes extrabíblicas, en ese año muere Jacob, ¿sí? Año 64, y esta es una de las fechas que siempre les he machacado a ustedes, ya vamos terminando. Recuerden que Nerón reina desde el 54 al 68. Dijimos, la primer persecución de la iglesia es a manos de ¿quiénes? De los judíos. ¿Dónde parte? En Jerusalén. ¿Y acá qué pasó?
el incendio de Roma, ¿sí? Ya había descontento con algunos cristianos, ¿eh? No me va a dar el tiempo para leerlo, lo voy a leer la clase que viene, pero acá se da una situación que es Roma se incendia, arde por 3 días, porque eran calles pequeñas, construcciones de madera, templos, ídolos de madera, todo de madera. Se prende fuego todo, muere gente, apagan el fuego y dicen algunos que algunos enviados por Nerón hacían lo que algunos en algunos campos volvían a encender, ¿no? Porque se sabe que fue Nerón el que propició este incendio, primero porque era un tipo, un real hijo de Satanás, ¿sí? Un tipo que mata a su madre, que mata a su instructor, que mata a todo el mundo porque ve conspiraciones en todos lados. No es un tipo, ¿viste?, muy cuerdo que digamos, pero les gustaba construir, tenía cosas, ¿se acuerdan que tocaba? Dicen que él mientras se incendia está tocando la lira, algunos cuestionan si eso es real o no. Con la locura que tenía este tipo no me sorprende que haya sido así, pero cargan con la culpa ¿quiénes? Los cristianos, ¿sí? Y acá no son los judíos, son los cristianos. La clase que viene vamos a ver por qué. Y en el 70, que es la última fecha que tenemos que tener también en cuenta, sucede un hecho terrible, flecha negra directamente, que es la destrucción del templo, la destrucción en realidad de Jerusalén. Se destruye Jerusalén, se destruye el templo, es terrible lo que pasa, algo vamos a hablar la clase que viene, pero miren, a pesar de todos hechos graves, tristes, ¿no? Porque la muerte de los santos nunca es algo feliz, ¿no? Y dice que Dios tiene en estima la muerte, ¿no?, de sus santos. Pero como dicen también un historiador, la sangre de estos mártires, ¿qué era? Semilla de ¿qué? De nuevas almas, ¿eh? ¿Por qué? Por la sangre en sí, no, por el testimonio. Y esto nos habla a nosotros de cómo estamos viviendo. No porque tengamos que morir para llevar almas a Cristo, no, pero nuestra vida, hermano. ¿Cómo te manejas en tu barrio, en tu trabajo? ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Das el ejemplo a los demás? ¿Ven en vos a Cristo realmente? Esa es la vida, es el testimonio, la vida de un cristiano, ¿no es? Acá somos todos buenitos, veo aureolas por todos lados, pero de domingo a domingo hay todo un transitar, ¿no? Y ese es el testimonio que los demás ven. Y cuando yo cada vez que analizo la historia, que me encanta, veo, digo, ¿cómo puede ser que personas que no tenían habilitado el uso de la fuerza para llevar a cabo el Evangelio, y esto muchos historiadores se plantean hoy mismo, es decir, ¿por qué el cristianismo llegó tantos siglos? Habiendo tanta gente que quiso destruir, hermano, quisieron acabar no solo con los cristianos, quisieron acabar con los escritos. Y hoy los tenemos acá en un celular, en diferentes versiones. ¿Por qué es esto? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Lo hemos creído nosotros? Amén, gloria a Dios. Pero tiene que seguir por los rieles de la gracia este Evangelio, y lo va a hacer, lo tiene que hacer a través de cada uno de nosotros.